Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos nuestra segunda tutoría de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Hoy hemos tenido un pequeño cambio de aula. Hola, ¿tú vienes a Estado y Sistemas de Bienestar? Pues eres bienvenido. Pasa, cógete una silla. No te preocupes, aquí estamos reorganizados. Es que el otro proyecto no nos funcionaba bien, entonces hemos tenido que buscar... no pasa nada, no pasa nada. Coge, tú tranquilo. Bien, pues vamos a empezar nuestra segunda clase. Os recuerdo que todo lo que nosotros vayamos trabajando de materiales y demás os lo voy pasando a través de enlaces. En la semana pasada os compartí el mismo vídeo de la grabación de la presentación de la asignatura, yo os lo mandé. Yo os lo mandé por 2 vías, ¿vale? Una es por correo electrónico de la UNED, ¿vale? A través de nuestra plataforma estándar, y también os lo mandé a través de la plataforma Ágora, ¿vale? A la que tenéis acceso y podéis entrar en nuestro foro y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Aún así, como se colocan abiertos, también ahí en YouTube se ponen los materiales y todo lo que pueda necesitar. Vamos, que creo que todo el mundo puede acceder a la información sin ningún problema, ¿vale? Bueno, voy a compartir con vosotros y con vosotras la pantalla. A ver, un segundito. Aquí estaría. Para que podáis ver las transparencias. Vale. Bueno, ya estamos compartiendo. Yo creo que desde casa ya lo estaréis viendo. Donde nosotros nos habíamos quedado el otro día. Fijaros que habíamos estado viendo en la primera parte del tema 1, habíamos hecho como una revisión de conceptos básicos que deberíamos de entender o controlar o comprender cuando trabajamos la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Ya os decía que es muy importante porque en un momento determinado, contenidos que nosotros vemos en este tema 1 sirven para todos los temas de la asignatura, pero es que además ese contenido de este tema 1 sirve para muchas otras asignaturas en las que vosotros vais a tener que tocar en la formación de trabajo social, ¿vale? Bueno, lo primero que vais a encontrar, aparte de esos contenidos o de esos elementos, es precisamente un poco un recorrido histórico a través de nuestra propia existencia, de aquellos fenómenos o elementos que han hecho los seres humanos para cuidar o atender a otros seres humanos que se encontraban en situación de necesidad, pobreza, personas menesterosas, personas faltas de lo que fuere, ¿vale? Y en la historia pues tenemos de todo, tenemos absolutamente de todo. Tenemos sociedades que entendieron que cuando había que ayudar a aquella gente que eran diferentes o que estaban mal, y hay muchas maneras de ayudar. Una que conocéis vosotros es yo te ayudo para que estés mejor, y otra es yo te ayudo, pero lo que hago es que te mato, te quito del medio y ya hemos acabado con el problema. También nos vamos a encontrar con esto a lo largo de la historia. Pero no nos tenemos que ir a los pueblos preestatales o a las sociedades preestatales para encontrar este tipo de cuestiones, sino que realmente nosotros esto lo vamos a ver en sociedades actuales en el mundo, que siguen existiendo, y si queréis dar una vuelta por cómo se atendían a determinados colectivos o personas con problemas de síndrome de Down o salud mental o personas distintas, pues nos vamos a la Alemania nazi, que vais a alucinar en colores. Eso lo tenemos muy cerquita, y son planes de atención perfectamente estructurados para el que es diferente, ¿vale? Y si nos damos una vuelta por el planeta ahora mismo, hay muchísimos países que vais a encontrar verdaderas burradas, ¿vale? Y son maneras de atender a la persona que es distinta o que es diferente, ¿vale? Un segundo, vamos a ir viendo que hay compañeros que se van incorporando y les vamos dando la entrada. Hay 2 personas nuevas y las incorporamos. Bien, dentro de ese recorrido histórico que os decía, que vais a encontrar o que vamos a tener nosotros a lo largo del tema, pues uno de los elementos más importantes, por su relevancia, va a ser el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es eso que tenéis ahí, eso está en el Louvre de París. Esa foto es mía. Es una pedazo de piedra que no os podéis imaginar lo grandísima que es. Si yo me pusiese al lado, yo tengo una foto que estoy al lado, pero no la voy a poner aquí. Yo soy como una tercera parte de esa piedra de pie, ¿vale? Es decir, una pasada la piedra. Esa piedra, que es el Código de Hammurabi, que más o menos se sitúa en el siglo XVIII antes de Cristo, es el primer código de protección social. Pero en verdad no es que sea el primer código de protección social, sino que es el primer código escrito de normas. O sea, si estuviera estudiando Derecho, también estoy estudiando el Código de Hammurabi, ¿vale? Esto se ponía donde estaba el palacio, pues la plaza de enfrente, allí ponían la piedra y decían, señores, esta es la ley, todo lo que está escrito aquí es lo que vamos a hacer todo.
¿Se ha entendido? Como la Constitución de la época, pero un poquito más a lo bestia, en piedra y con más brusquedad. Pues ya en ese código de Hammurabi se contemplaba la protección de los débiles. Es decir, esa protección de los débiles corría a cargo de las autoridades, ¿vale? Que en ese momento pues, reinaban en Mesopotamia, ¿vale? Refiero a donde nosotros nos estamos yendo. Muy importante, también vais a ver un repaso, yo no me voy a parar mucho porque si no, no podríamos avanzar, en las dinastías chinas. Fijaros, en las dinastías chinas, desde las más antiguas, ¿vale? Incluso desde antes de la construcción de la Gran Muralla, nosotros vamos a encontrar instituciones, por ejemplo, para la acogida de los niños. Fijaros lo antiguo que es esto. Estamos hablando de sistemas de atención, en este caso estatales, dirigidos por organismos, reinados, reyes, etcétera, etcétera, estados muy consolidados y muy fuertes, pero muy antiguos, que ya tenían organizado o institucionalizado la atención. Por ejemplo, en este caso concreto, serían a los niños, ¿vale? Importante también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un documento que además de servir para determinadas religiones, que ya sabéis que hay varias religiones que utilizan esos documentos, también es un recorrido o un catálogo de hechos históricos o de costumbres históricas muy antiguas. Si nosotros la vemos con esos ojos, nos vamos a dar cuenta de que es verdad que hay una tendencia a la atención al necesitado. ¿Vale? Hay una costumbre de atención al necesitado. Hombre, depende de lo necesitado que fuera, porque si era el leproso lo tenían una jarta de mal, ¿vale? Pero eran las costumbres de la época, ¿vale? Te encerraban en una cueva y te echaban una jarta de lejos de la ciudad y de donde hubiera otras personas. Pero eran sistemas de protección, vamos a llamarlo no pro gente, sino sistemas de protección como fuere, ¿vale? Grecia, importante. Fijaros, en Grecia había sistemas de reconocimiento, ya sabéis que aquí estaría ya el concepto de ciudadanía, los romanos lo van a pillar perfectamente, ¿vale? El ciudadano romano, etcétera, etcétera, y la ley romana que se van a basar todo en el concepto de ciudadano romano, es decir, no todos los que vivían en Grecia o no todos los que vivían en la Roma, fijaros que era grande, llegó a ser grande, eran ciudadanos romanos, un montón de gente que eran esclavos y fuera. Esta gente no tiene ningún derecho, ¿vale? Tampoco es lo mismo un hombre que una mujer, el hombre tiene todos los derechos, la mujer absolutamente ninguno. ¿Vale? Eso lo vamos a encontrar tanto en Grecia como en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en Grecia teníamos la atención a hijos de fallecidos en combate. ¿Qué se les garantizaba? Oye, mira, tu padre ha fallecido en combate, ¿vale? Tu padre es un héroe, es un ciudadano, es un soldado de griego, ¿vale? Y por tanto a ti te corresponde como si fuera un ayuda de orfandad, vamos a llamarlo así, más moderno. Pero en verdad era supervivencia y educación, es decir, yo te voy a dar a ti cuidados de alimento, vestido, que se llama, techo, eso es supervivencia, esos tres, ¿vale? Y además te voy a educar, te voy a formar, te voy a enseñar. Normalmente lo que hacían era que también eran soldados, ¿vale? Y también encontramos la otra parte, que sería la atención a las personas mayores. No se llamaban personas mayores, os alucinaríais en colores lo que era una persona mayor. La persona mayor, por ejemplo, en España, ¿vale? Dato de 1900, esperanza de vida española en el año 1900 eran 35 años. 1900, no me he ido a la Edad Media, ¿eh? O sea, lo normal. La esperanza de vida de la población española en el año 1900 eran 35 años, o sea, que un viejo sería alguien con 40, pero un viejo, una jarta de viejo. Habría más viejos, pero sería muy raro verlo. ¿Se entiende? Más que tú te fueras muriendo a partir de esos 35 o 36, la gente se nos va muriendo por muchos motivos, ¿no? Pero aquí hablamos de ancianos inválidos. También se les garantizaba subsistencia, ojo, y residencia. Ah, Evaristo, ¿la residencia de personas mayores ya se inventaron en la Grecia antigua? Sí. Se llamaban residencias de personas mayores, ¿vale? Pero eran residencias para personas mayores que habían combatido, habían sido ciudadanos griegos, tenían una serie de derechos adquiridos y sus ciudades, estados, lo que fuere, los sustentaban o los mantenían, ¿vale? Más cositas, vamos a ir viendo. Bueno, Roma, ¿no? Evidentemente. Roma lo tenía muy claro. Roma decía, o yo distraigo al pueblo y lo tengo contento, o a mí el pueblo se me puede sublevar. Esto lo aprendieron los romanos una harta de bien. Entonces, claro, ellos decían, ¿cómo se me subleva a la gente? Hombre, la gente se subleva cuando no tiene para comer. Y cuando no tienen para comer sus hijos, se sublevan más. Es que esto que os voy a contar es la historia de la atención social hasta nuestros días. ¿Hasta dónde se deja que la gente sufra? Hasta el punto exacto en que se te van a sublevar. Entonces te van a ayudar. Porque claro, no queremos que haya una revolución. Ya conocemos lo que son las revoluciones y los cambios de gobierno. ¿Vale? Entonces los estados pueden apretar las tuercas hasta el punto de la sublevación.
¿vale? Los romanos aprendieron esto. Entonces, ¿qué hacían? Pues evidentemente lo que van a hacer para que en las urbes, que es donde más concentración de personas había, no se produjesen altercados, no se produjesen violencia, no se produjese descontento, que eso podía llevar a alguien a cortarle la cabeza, como los franceses, lo que hacían era distribuir comida. Es decir, los primeros bancos de alimentos, fijaros, me estoy yendo, nos vamos a los romanos. Y tenían bancos de alimentos porque se proveían desde los propios emperadores y los propios, el propio senado, los propios, porque aseguraban la paz social, el statu quo, control social. ¿Se está entendiendo? Si yo tengo a la gente contenta, la gente no tiene por qué hacerme la revolución, ¿vale? Por tanto, vamos a aprender la historia y vais a aprender que la atención a las personas en situación de necesidad también es un elemento de control social. ¿Vale? Cuando no se te atiende a la gente se cabrea y se te subleva. Es así de claro. Pan y circo, ¿no? Decía los romanos. Ahí, pan y circo, correcto. Aquí sería, no sé, patata frita y furbo, pero es lo mismo. Es decir, vamos a tener a la gente entretenida. Si no te gusta el furbo, pues ponte Telecinco, algo de eso, para que tú estés muy entretenido, muy entretenida, pienses muy poco, ¿vale? Hoy día lo tenemos súper fácil porque ya nos han colonizado con los móviles. Cuando tú estás ya te pone el TikTok, te pone el vídeo de no sé qué, te pone no sé cuánto. Cuando te vienes a dar cuenta, 1 hora, 2 horas, 3 horas, durante ese tiempo no has hecho la revolución ni has cuestionado el sistema, ¿vale? Pero hay gente que se ha hecho muy rica mientras que te estaba viendo el TikTok. Eso es muy importante, ¿vale? Es decir, la atención social, utilizarla como elemento de control social va a ser una constante a lo largo de la historia. Los más poderosos sabrán de esto y sabrán articularlo. Nos iremos a Bismarck, nos iremos a, ¿vale? Sistemas también de control, os decía aquí, bueno, sin querer lo he contado todo, es un sistema de control de orden público, evidentemente, porque tú lo que estás haciendo es, no es que le des de comer porque tú creas que tienen que comer, sino tú le das de comer para que no pasen hambre y se cabreen, ¿vale? Y evidentemente también encontramos iniciativas muy concretas, por ejemplo, también la atención a los mayores, a los ancianos, con Ulpiciano en el siglo III, ya incluso se encuentran documentos, pues lo sacaba ahí, del cálculo del coste de manutención de esa atención a las personas mayores. Yo, por ejemplo, dirijo un máster de mayores y la gente que se forma en el máster de mayores tiene que aprender a hacer también balances, gastos, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, dirige una residencia de mayores o un centro del que sea, un programa de mayores. Pues ya aquí encontramos ejemplos, ¿vale?, de cálculo de costes de manutención. ¿Y esto cuánto me cuesta? ¿Esta inversión cuánto sale? ¿A cuántos panes tengo que comprar? ¿O pese? ¿O queso? O de estos de vino para mantenerlos tranquilitos, contentos y alimentados, ¿no? Bien, muy importante. Al final, bueno, casi al final, no, casi a la mitad del Imperio Romano vamos a tener todo el tema del cristianismo primitivo y todo lo que eso va a llevar con posterioridad. ¿Qué ocurre con el cristianismo primitivo? Hombre, se sustenta en base al Antiguo Testamento, ¿vale? Que ya hemos dicho que hay una tendencia a atender a las personas en situación de necesidad, ¿vale? Pero aquí además que la ayuda al prójimo se hace y se sacraliza. Es decir, algo así como si tú ayudabas a los demás, tú a través de esa limosna cristiana que os pongo aquí o a través de sistemas de caridad, que se podían organizar un poco más elaborados, más complejos, tú básicamente lo que hacías era salvarte tú porque tú te limpias también, ¿vale? Es un elemento de limpieza o de pureza de aquel que tiene, cuando otorga o da, pues se gana un poco el cielo, ¿vale? Por favor, entender, me estoy simplificando mucho, pero son ideas muy básicas que, por ejemplo, en la costumbre y en la cultura mediterránea, que nosotros estamos en esa cultura mediterránea, han calado durante todos estos cientos de años. Es decir, es parte de la cultura mediterránea ayudar de esa forma y con una base cristiana, cristiano-católica, ¿no? Luego otros tipos de cristianismo que surgirán posteriores recogen la misma idea. Todos los protestantismos tienen sistemas parecidos, ¿vale? Bueno, estamos comiendo toda la historia de la humanidad en nada, ¿eh? Estamos ya en la Edad Media. Durante la Edad Media, vamos a ver, durante la Edad Media ya sabéis que tenemos servicios, sistemas de servidumbre, tenemos los sistemas de estamento, ¿vale? Todo este tipo de cosas ya las conocéis, ¿no? Tenemos la Iglesia, tenemos el Estado y las jerarquías que las comprenden, y después tenemos el resto del pueblo llano, etcétera, etcétera, que también tiene jerarquía, ¿vale? Pero ¿qué es lo que más importante? Bueno, lo más importante es que los lugares donde hay siervos y señores, ¿vale? Siervos y señores, se entiende durante todo este periodo que son los siervos son los señores los que cuidan de los siervos. Es decir, yo vivo de ti, yo te exploto a ti, yo tengo un montón de derechos sobre ti. Hablamos de servidumbre, pero prácticamente estamos hablando de situaciones de esclavitud, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el derecho de pernada.
qué burrada. Pero eso se ejercía por parte de los señores. Eso y todo. Significaba que no llegaban a ser casi seres humanos, ¿no? Pero, ojo, si estaban mal, quien los tenía que atender es el señor. Por eso se daba también esa situación de vasallaje. Entonces vamos a encontrar a lo largo de la Edad Media señores feudales muy poderosos que otros señores feudales le piden ayuda porque en su pueblo se pasa hambre. Y se pide ayudar, ¿qué más tiene? Y se supone que los tiene que atender. Igual que cuando tú estés en guerra, yo mandaré a mis soldados, pero tú a esta gente le tienes que dar de comer. No sé si me estoy explicando. Esos sistemas de vasallaje tenían una serie de contraprestaciones, vamos a llamarlo así, de servidumbre, donde el señor tenía que cuidar de sus siervos. Muy, muy importante para entender la asignatura, muy importante para entender la existencia de los estados de bienestar, van a ser los burgos, la burguesía. ¿La burguesía qué es? Pues son aquella gente que están normalmente no, vivían en lo que llamamos hoy ciudades, burgos, que tenían prácticamente autonomía total de ningún señor, no estaban bajo un señor feudal porque no estaban en los campos, que es donde estaban los señores feudales, ¿vale? Pero sí tenían vasallaje hacia el rey, la iglesia o a la autoridad que en ese momento hubiese en ese burgo, ¿vale? Pero lo bueno que tenían es que son los que se sustentan en base a sus conocimientos y sus habilidades. Es decir, un tendero, un herrero, un panadero, un carpintero, vais viendo por dónde voy. Son oficios y son gremios. Esto es muy importante. Y son personas que se sustentan de su trabajo y pueden acumular pasta. ¡Wow! Esto es increíble. Los demás no, ¿eh? Los demás trabajadores que dependían de otros sistemas no acumulaban nada, ni tenían nada. Pero claro, estas personas, estos primeros burgueses que tenían esos gremios, ¿vale? Tienen oficios donde tú cuando haces un trabajo tú lo cobras. ¿Y cómo lo cobras? Pues lo cobras de muchas maneras, con muchos tipos de riqueza, desde una joya a un cerdo, a un kilo de grano de trigo o dinero. ¿Se va entendiendo? Eso significaba que eran personas que no tenían ningún poder, ninguno, ¿eh? Porque no estaban donde tenían que estar en el estamento adecuado, pero tenían dinero, tenían poder. Imaginaros una situación, imaginaros que esta gente van pasando las décadas, los años, y se van haciendo cada vez mercaderes más poderosos, más fuertes, y empiezan a tener dinero y no saben qué hacer con él. Y dicen, bueno, pues lo voy a prestar. ¿A quién se lo presto? A gente rica, a la iglesia, a los nobles, a los reyes. Tengo mucha pasta. Esa gente necesita pasta también para sus guerras y todas sus cosas raras. Para construir una catedral. Todo eso es dinero. ¿Quién tiene dinero? Yo tengo dinero. Pero no mando, pero tengo dinero. ¿Se está entendiendo esto? Los burgueses, imaginaros esto, van pasando el tiempo, van pasando los años, van pasando y van amasando mucho dinero, pero no tienen poder. ¿Qué van a hacer los burgueses? Pues van a decir, hay que cambiar la regla del juego. Me encantaría que en vez de mandar el estamento o la sangre, mandara quien más dinero tiene. ¡Oscua! Pues lo consiguieron. Hoy día manda don dinero. ¿Quién manda? Quien más tiene. ¿Eso cuándo fue? Con las revoluciones liberales que fueron financiadas todas ellas por los burgueses. Todas. ¿Se va entendiendo? E incluso las revoluciones religiosas. La Iglesia Católica es todo está bien, como tiene que estar, está, y esto es lo que hay. Ya te ganará el cielo después de muerto. Y llegan otras religiones y dicen, no, te lo va a ganar ahora, el cielo te lo tiene que ganar ahora, tienes que trabajar duro, tienes que conseguir dinero, tienes que vivir mejor. O sea, esto es una revolución ideológica, cultural y religiosa. Esta idea de religión a los burgueses les mola mucho. Yo me apunto al luteranismo, al calvinismo, me hay que hacer guerra contra el papa, se hace, y si hay que cambiar a un rey que sea cristiano, que sea protestante, yo lo pago. Porque donde esté yo voy a tener muchísima más fuerza y más poder. ¿Vais viendo, no? Sí. Este capital irá pasando el tiempo y sigue acumulando, asentará las bases de un sistema que se llama capitalismo. Capitalismo se basa en tener mucha pasta y seguir acumulando pasta y todo para mí, ¿no? Y lo antes posible. Bueno, pues viene de aquí y empieza con estos burgueses. Al principio estaba muy mal. Lo bueno de esa época, y ahora nos vamos a la parte de atención social, ¿vale? Es que se van a organizar en gremios.
¿Qué son gremios? Pues son como clubes. Somos los panaderos. Bueno, hay muchas calles de Sevilla, de vuestros pueblos, que calle Panadero, calle Herrero, calle no sé, eso eran donde estaban los gremios originales de la Edad Media. Y vivían en una calle. ¿Por qué vivían en una calle? Para protegerse. Oye, no se hacían la competencia así, pero no. Se la hacían, pero no, porque se autoayudaban. Y tenían gremio. Y el gremio es, todos juntos formamos como una entidad. Y cuando a alguno de los nuestros le pasa algo, nosotros vamos dejando en una cajita dinero. Y cuando les pasa algo, por ejemplo, yo sufro una quemadura como herrero y me muero, el gremio, a mi niño y a mi mujer o a mi niña, los mantiene y los sustenta de la caja común. ¿Se ha entendido? Estos son los futuros seguros sociales. Los tenemos aquí. Esos gremios también se llaman cofradías, cuando están en otra zona. ¿Estáis viendo o no? Y también se llaman hermandades. ¿Hermandades? Las hermandades. Alguien dice, ¿hermandades qué? El Gran Poder, la Macarena. Sí, pero el origen es este. ¿Se ha entendido o no? Estos gremios, estas hermandades y estas cofradías, que eran religiosas, montaban una capilla y dentro pues, pondrían un Cristo, una Virgen, ¿va viendo por dónde voy? Pero su función era económica y también paralelamente social. Lo que pasa es que ya la reminiscencia que nos queda es el paso y la iglesia o lo que sea. Se va entendiendo, pero el origen nosotros lo tenemos en estos gremios. No, tiene una relación directa con la religión, tanto los gremios como también algunas cosas en gremios también. En origen eran inseparables. Ten en cuenta que estamos en un contexto donde la religión era parte absolutamente de todo. Es decir, para que tú te hagas una idea, en esta época quien sabe leer y escribir solo son los curas, los religiosos, he dicho los curas, pero son los religiosos, correcto. Es decir, el rey, para llevar los papeles, el rey sabría leer a lo mejor, pero los que le llevaban los papeles eran gente de esas órdenes religiosas. No sé si me estoy explicando. O sea, todo estaba absolutamente tocado por religión. Los gremios, efectivamente, igual. Si vosotros leéis libros de la época, inspirados en la época, no se separan los hechos religiosos, ni siquiera cuando tienes que cosechar, cuando tienes que recoger los descansos, las cofradías marineras tienen unos periodos que coinciden con también periodos religiosos. O sea, todo eso está súper estructurado, ¿vale? Poca gente lo sabe. Todo esto está estructurado con los calendarios griegos y romanos de los dioses griegos y romanos, que también hay que explicarlo mucho, ¿vale? Si nos vamos más atrás del cristianismo. Pero coincide con actividad económica, actividad social, actividad religiosa, y todo estaba súper unido, ¿vale? No estaba separado. Pero bueno, lo importante, a niveles sociales, pues van a constituir gremios, hermandades, cofradías, que van a ser los futuros, serán futuras, parecidas a la seguridad social que es, tú, todo un montón de gente aporta dinero y cuando a uno le pasa algo, de ahí se tira para ayudar. ¿Estamos de acuerdo o no? Más o menos. Pues todo igual. ¿Vale? Y evidentemente parte del poder económico que van a ser esos futuros cambios tan grandísimos que cambiarán el mundo hasta ser como es hoy. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, la gran banca que financió las guerras durante la Edad Media, era banca básicamente flamenca, ¿no? Que se le dice en los Países Bajos, zonas de Alemania, también había parte española, menos, pero porque era pecado, se llamaba pecado de usura, entonces puedes tener mucho dinero, pero no lo podías prestar, porque no te podías quedar con dinero, era un pecado. Ahora decirle a los bancos que son usureros y están en pecado. Todo eso, quiero decir, eso es religión pura y dura, fíjate que está por encima de la economía y del interés económico, ¿no? Pero todo eso, esos que se hicieron inmensamente ricos, ¿vale? Financiaron también a través de la conquista de América el oro y la plata. Es decir, cuando se prestaba dinero, ¿vale? Y había guerra, conforme llegaba el oro de las Américas, entraba al puerto de Sevilla y del barco se descargaba y iba directamente a pagar las deudas en el extranjero. O sea, aquí no veíamos ni un duro, porque se debía un montón de pasta, ¿vale? ¿Y a dónde iba? Pues esa gente. Esa misma gente, la Revolución Francesa, financiará la Revolución Americana, financiará, ¿va viendo por dónde voy? Llevarán el tema de los, bueno, estarán los judíos por otro lado, el tema del comercio del oro, el tema del comercio de los diamantes, el tema de todo eso está vinculado. Si os gusta el tema de la historia que tenga que ver con el dinero y demás, vais a alucinar en colores de las conexiones que hay. Un momentito que me están pitando aquí cositas en el foro por si hay alguien pendiente. Un segundo. No veo a nadie. Bueno, pero que quiero decirle que quiero deciros que todo eso está conectado, ¿vale?
Muy importante, bueno, pues las órdenes religiosas, que no se nos puede olvidar, Edad Media, quien lleva el tema de la atención a los pobres, menesterosos, indigentes, etcétera, etcétera, van a ser las órdenes religiosas. Muy importante, los hospitales y los hospicios, ¿vale? Vais a ver cositas de estas en otras asignaturas de primero, que es en orígenes de trabajo social y también en la propia asignatura de fundamento del trabajo social, la parte histórica, ¿vale? Pero es muy importante los hospicios y los hospitales. No todos ellos tenían características medicalizadas. De hecho, casi todo lo que era atención médica era domiciliaria. Era el médico el que iba a la casa de quien fuera, ¿vale? Los hospicios, hospitales eran sitios normalmente para atender a personas en situaciones de necesidad, personas mayores, mujeres o niños que estaban desatendidos, cosas de estas, ¿vale? O personas enfermas, pero de otras características, no el concepto de hospital que nosotros podamos tener ahora mismo en la cabeza, ¿vale? Bien, llega el siglo XVII, humanismo, renacimiento y método, os ponen en el libro, ¿no? Hay un cambio de pensamiento. El siglo XVII, igual que el siglo XVIII será la repanocha, pero también tenemos aquí el siglo XVII. Hay un cambio de pensamiento donde ya empezamos a hablar, fijaros, del renacimiento, ¿eh? Sí, 16, perdón, 16. Perdón, 16. Es que a mí me da un brillo en mi pantalla. Vale, siglo XVI, correcto, gracias. Humanismo, renacimiento y método. Pensad que renacimiento es renacimiento, ¿vale? Si nos vamos a historia, ¿qué es el renacimiento? El renacimiento es el renacer de las épocas clásicas griegas y romanas. A eso le llamaremos renacimiento, ¿vale? ¿Y qué había en las épocas griegas y romanas? Pues básicamente se ensalzaba la figura del hombre y de la mujer, además desnudo, ¿vale? La esencia misma del hombre y la mujer, la pureza, el poder o la majestuosidad estaba en el hombre y en la mujer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eran otro tipo de construcciones, otro tipo de representaciones artísticas que se va a hacer con esta época y se van a mantener mucho más adelante, ¿vale? Pero ¿qué significa eso? Significa que el hombre, o la persona, diríamos ahora, es el centro del universo, comienza a ser el centro del universo. ¿Quién era el centro del universo hasta este momento? Dios. Fijaros el cambio, ¿eh? ¿Sigue siendo el centro del universo? Sí, pero vamos a empezar a hablar de hombres y mujeres. Nosotros somos ahora el centro del universo, ¿vale? Esto se madurará en diferentes ritmos, diferentes épocas, en diferentes lugares, ¿vale? Pero básicamente de lo que estamos hablando. Por eso aquí nacen las universidades, porque es parte del conocimiento. Se empieza a entender que el hombre tiene capacidades increíbles por sí solo y puede hacer grandes descubrimientos, grandes hallazgos y puede transformar el mundo a su alrededor. Y una de las bases fundamentales va a ser el conocimiento. Y uno de esos conocimientos va a ser la universidad. Y se crean las universidades. Y fíjate lo chulo de las universidades. Se pone el de punta. Las universidades son libres. Uy, se me ha puesto otra vez el bollo de punta. Son libres porque no dependen de autoridad ni de rey ni de religión. Todos estudiaban, todos eran religiosos, ¿eh? Pero no dependían de ninguno. Es decir, lo que allí se decía y de cómo allí se trataba y cómo no dependía de... Todavía hoy las universidades son autónomas. Es decir, para que os hagáis una idea, en la universidad no puede entrar ni el ejército, cuidado, en la dictadura entraban todos los días, esto se lo pasaban por el forro, porque era una dictadura, pero un estado de libertad no puede entrar ni el ejército ni la policía, a menos que se le pida. Es decir, en el campo este de la UNED, para que entre la autoridad tiene que ser que tú la llames. Oye, mira, que aquí hay una persona que está loca perdida, está prendiendo fuego a esto. Y viene la policía y se lo lleva. Pero si uno entra corriendo aquí en la UNED, no puede entrar, tiene que pedir permiso a la autoridad, porque hay una normativa que dice que somos autónomos hasta ese punto, o hasta ese nivel. ¿Vais viendo? Tiene un campus universitario para que entre alguien porque quiera entrar, tiene que ser que tú se lo pidas o tú le autorices. Oye, ¿puedo entrar a poner multa a los aparcamientos? No, no puede entrar. O sí, por favor, que tenemos todo agobiado, entrar y pone orden. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Tiene que haber un permiso, ¿no? Claro, esto va parejo al desarrollo de las artes, ojo, al desarrollo de la burguesía y la riqueza. ¿En qué se gasta el dinero esta gente que no tiene poder? En arte, sus casas, sus palacetes, sus esculturas. ¿Sabéis lo que es un mecenas? Uno que tiene un montón de pasta, que le gusta el arte y mantiene un artista que es el que crea. Es un mecenas. Mecenas es un rico. ¿Vais viendo? Y tienen este impulso. Vivían a los mecenas, sin eso no hubieran comido ni bebido, no hubieran sido artistas.
relacionado con la religión, relacionado... Ya la temática es a lo que te encargues, ¿no? Como yo digo, a lo que te vayan diciendo. Pero sí, realmente, si en ese momento eran temas religiosos, pues tú pintarías temas religiosos. Si eran paganos, pues paganos, ¿vale? Pero realmente, si yo represento mucho a hombres, a mujeres, a cosas que no son religiosas, tú también, es como la televisión de la época. Son grandes anuncios a todo pastilla en sitios concretos donde tú estás pensando de manera distinta y que se ven cosas que son diferentes. No sé si me explico, se ven desnudos a los hombres y las mujeres, se ven haciendo actividades campestres, se van haciendo actividades de construcción, se ven haciendo actividades de... ¿Eso qué es lo que? Actividades económicas. No es siempre Dios, la Virgen, bueno, la Virgen en esta época todavía le faltará un herbo para llegar el tema de los marianistas, ¿no? Que vendrá un poquito más adelante. Pero se entiende lo que estamos diciendo. Si todo ese proceso está creando un pensamiento diferente. Ya digo, el pensamiento fuerte aquí va a ser las universidades. ¿Vale? Los pobres, los mendigos, por su número, pues se van a empezar a convertir en un gravísimo problema social. Siglo XVI, siglo XVII, siglos de oro españoles, ¿no? Pedazo de potencia española, la más grande que había en la historia de la humanidad, por ahora, ¿no? Esa potencia tenía un montón de pobres y un montón de necesitados. El tema de los pícaros, el asedio de Tormes, todas estas cosas os suenan, ¿verdad? ¿Vale? Yo aconsejo, siempre digo la misma película, pero es que todavía no he visto que hayan hecho una mejor. No sé si conocéis una película que se llama La Cerda. Va con una cerca de viaje en la familia. Es buenísima. Y te ríes mucho, te ríes unas hartas. Entonces, está ambientada una película española no muy antigua, ¿vale? Tendrá, no sé, 20 y pocos años, o 20 años como mucho, que hay personajes, actores relativamente próximos, donde hacen una película ambientada en la picaresca y es un viaje de un pícaro que se quiere embarcar en un barco de un tal Colón, que va a salir de un puerto de Palos para descubrir las nuevas tierras. Así empieza la película. Entonces, para que lo dejen embarcar, ya no voy a contar la película entera, lleva una cerda, lleva una gorrina, ¿vale? Que es para pagarle, ¿vale? Y entonces se le junta un pícaro como diciendo, yo te voy a ayudar. Y toda la película el pícaro lo que quiere es comerse a la cerda. Todo el viaje es eso, pero te hartas de reír porque es un paseo por la sociedad del momento de este siglo XVI, ¿vale? Bueno, un poquito temprano, ¿no? Pero sí estamos ahí, el siglo XVI ya, perdón, tardío, donde nosotros vamos a encontrar ese ambiente que tiene que ver con esto, ¿no? Ese punk que va a venir después con el descubrimiento de América que vendrá en el siglo siguiente. Pero muy importante porque va a ser un problema importante. Tan importante va a ser que se va a regular, vais a encontrar normativa, vais a encontrar leyes de pobres. ¿Cuál es la normativa de los pobres? Esto es muy fácil. Los pobres tienen que estar encerrados fuera de mi pueblo, a huir. Es la manera más fácil de que no haya pobre en tu sitio. Entonces, cosas como, ¿tú eres mi pobre de mi pueblo? Sí, puedes pedir la iglesia. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres forastero? Tú aquí no puedes pedir, te va a tu pueblo a pedir. ¿Se ha entendido o no? Se va a ver cómo... También va a haber un debate, lo vais a encontrar en los libros sobre la verdadera pobreza y la falsa pobreza. El verdadero pobre y el falso pobre. Es muy fácil. ¿Quién es el verdadero pobre? Pues mira, que le faltan las piernas y tiene que pedir porque no puede trabajar. Ese es un verdadero pobre. Todo lo que no sea eso y pueda trabajar es un pícaro, un embustero, un sinvergüenza a la cárcel. ¿Estáis viendo? ¿Vale? Me estoy simplificando mucho. Esto lo tenéis que leer de manera un poco más seria de lo que yo estoy contando. Bueno, va a haber durante ese tiempo, estamos en el siglo XVI, personajes súper importantes. Súper importantes, como por ejemplo, son personas que yo llamo preclaras, es decir, adelantadísimas a su tiempo, a su época. Reconocemos el valor de esas personas siglos después. Pero en ese momento yo me imagino que esta gente, cuando hablábamos con Luis Vive u otros coetáneos, diría, este está zumbado, qué cosa más rara está diciendo, porque es que realmente se estaban saliendo, estaban yendo mucho más allá de lo que en ese momento se solía hacer, ¿no? Juan Luis Vive hace un tratado, escribe libro que se llama Sobre el socorro de los pobres, lo he puesto por ahí, con un enfoque científico, el primer libro científico sobre pobreza es de Juan Luis Vive. ¿Vale? Donde trata la pobreza y la exclusión de manera racional. Como diciendo, espera. Sí, Dios ha creado rico, ha creado pobre. Esto tiene que ser así porque está bien hecho, porque lo ha hecho Dios, por tanto no lo podemos cuestionar. Y los pobres siempre van a ir al cielo si no hacen nada malo, y los ricos no van a ir al cielo a menos que le den limosna a los pobres, que más o menos con eso se salvan, y si no, pues pagan los diezmos y pagan otro tipo de derechos, ¿no? Pero técnicamente es esto. Este acercamiento va a ser de tipo racional. Oye, el pobre porque es pobre, ¿y cómo lo podemos atender? ¿Y cómo podemos ayudarlo? Vais viendo. Estas preguntas o estos cuestionamientos ya nos hacen pensar en trabajo social. Oye, un acercamiento de otra manera.
No es un porque sí y esto es lo que hay y nos aguantamos, sino espera, vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Trata la pobreza como un problema social. ¿Problema social? Problema social. Si hasta este momento los problemas del pobre era que tú eres pobre porque te ha tocado, que has vivido pobre, has nacido pobre, vas a ser pobre o has sufrido un accidente, te lo ha mandado Dios y te vas a ser pobre, punto. Y aquí ni vuelta de hoja. Y la culpa es tuya. Tú allá con lo tuyo. ¿Vais viendo? Oye, cuando la culpa es del pobre, da mucha tranquilidad a la sociedad porque dice, yo no tengo nada que hacer nada, cosa tuya, que tú te has metido en el lío. Pero claro, que resulta que la pobreza es una cuestión social. Jolín, el primero que empieza a decir que la pobreza es una cuestión social, es decir, en la sociedad se crean determinadas circunstancias que hacen que unos sean ricos y otros sean pobres. Vuestra frase demoledora. Significa que nosotros creamos la pobreza y la riqueza. Y por tanto, quienes son pobres y quienes son ricos, quienes pueden mantenerse en la riqueza o quienes se van a mantener en la pobreza. Entonces, si yo creo las situaciones que hacen la pobreza y la riqueza, yo podría crear condiciones distintas para que no hubiese pobreza, por ejemplo. Claro, si tú creas las condiciones para que la haya, puedes crearlas opuestas. Anda. Bien, ya hablamos de trabajo social. Ya veremos de acción social, atención social y estados prosociales que vendrán un poquito más adelante. Todavía esto tendrá que madurar. Esto lo decía Guadalupe, pero nadie lo escuchaba. Pero técnicamente lo que está diciendo es que es un problema social, no un problema individual, sino que la sociedad está mal hecha. Entonces, ¿se puede decir que el primero que habla de pobreza o de problemas sociales por la estructura o el entorno social? Es el primero que al menos de los primeros, hay más, ahora vamos a ver más, ¿vale? Que lo pone por escrito y lo mide y lo intenta llevar a cabo. Seguramente habría más gente, ¿vale? Pero del que tenemos constancia más fehaciente de Juan Luis Vives, ¿vale? Bueno, fijaros, el enfoque científico en el socorro de los pobres, que así se llamaba, bueno, el libro en verdad, los libros de esta época eran libros que tenían unos títulos que tenían casi una página, el título, del socorro de los pobres, de la atención de no sé qué, no sé cuánto, cuando acabas de leer, y dices, madre mía, todo esto es el título, eran títulos muy grandes, pero normalmente le llaman del socorro de los pobres, ¿no? Pero lo que planteaba era dar ayuda urgente, oye, mira, ahí, este no va a comer, oye, pues si no va a comer, le vamos a dar para comer, ¿no? Ya, y además tiene que ser inminente. Oye, estos niños están pasando frío en la calle, bueno, ya, un abrigo, meterlo en algún sitio, un sitio con un fuego, yo qué sé, vamos a calentarlo, ¿no? Un algo. Esas son las ayudas urgentes. Pero luego hablaba de la reinserción social. ¿Esto qué era? Bolín, esto sí que es avanzado. Esto es, sí, yo te ayudo a ti ahora porque necesitas esto urgentemente para el hoy, pero como yo sé que mañana va a tener la misma urgencia y pasar la misma urgencia y al otro la misma urgencia, hoy te voy a dar esto. Y mientras tanto, a ver si yo puedo trabajar la reinserción social de manera que llegue un día en que yo no te tenga que dar nada. ¿Vais viendo por dónde voy? Y ya hablamos de reinserción social, integración social. Es decir, conseguir que el pobre no tenga que pedir ni sea pobre. Esto no es lo normal en esta época, porque el pobre iba a ser pobre siempre, recordáis. Y no iba a cambiar nunca, ni eso iba a cambiar jamás, ni absolutamente nada. Claro, Juan Luis dice, oye, vamos a intentar hacerlo de otra manera, vamos a cambiarlo, ¿vale? Entonces, claro, va a tener ese pensamiento, esta línea de pensamiento que yo la estoy contando así como muy resumida. Cuando os acerquéis al libro este y los otros de otras asignaturas que os van a hablar de esta figura, tenedlo presente porque evidentemente su pensamiento y sus ideas hoy día las entendemos perfectamente, por tanto han calado y tienen repercusiones contemporáneas, ¿vale? Más cositas. Cambiamos de siglo. Oh, este es un pedazo de siglo. Siglo XVIII una pasada, porque bueno, habla del siglo de oro, crisis económica, aumento de la pobreza, pero es el siglo de la razón, del pensamiento y de todas las corrientes ideológicas que os podáis imaginar. Todo lo que os podáis imaginar, de izquierda, de derecha, del medio, de arriba y de abajo, todas son líneas de pensamiento, todas se inventaron en este siglo, con nombres distintos, con personajes diferentes que se han actualizado hasta ahora mismo. ¿Queréis buscar antecedentes del marxismo, del socialismo? Tenéis que tirar para acá. Tenéis que buscar antecedentes, yo qué sé, del anarquismo, tirarse para acá. ¿Queréis buscar antecedentes de lo que queráis? Todos los pensamientos, ideologías las vais a encontrar aquí. Fue un siglo que fue poderosísimo de pensamiento. Claro, entonces hablamos del triunfo de la razón. El triunfo de la razón es una cosa que no es fe, es razón. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Va a haber un debate potentísimo y sigue hasta nuestros días entre fe y ciencia o fe y razón. ¿Vais viendo? ¿Vale? Una es sí porque sí, yo lo creo, lo creo a ciencia cierta y no tengo que dudarlo. ¿Vale? Se llama fe, lo que sea.
¿vale? Y otro es, no, yo tengo que demostrarlo, tengo que analizarlo, tengo que ver si causa efecto, tengo que medirlo y tengo que ser capaz de repetirlo, si un experimento, una prueba o lo que sea. Ya hablamos de ciencia, ¿vale? Ya hablamos de conceptos distintos. Aquí las universidades están más consolidadas, se empiezan a hablar de otro tipo de elementos, ¿no? Crisis económica producida por la disminución del oro del nuevo. Madre mía, es que nada más que ese título da para 2 horas de clase. Vamos a intentar enfocar los contenidos que nos sirven para el temario, ¿vale? Se descubre América. Ve un montón de pasta en forma de plata y oro que viene para Sevilla, Puerto de India. Entra por ahí, ¿vale? La Torre del Oro. ¿Entendido? Todo eso es impresionante. Una vez al año, creo, 2 veces al año, 40, 50, 60, 70, 80 barcos, todos juntitos para que los piratas no los molestaran mucho, ¿vale? Venían cargaditos, imaginaros, ¿eh? De oro, plata, joya, café, chocolate, ay, el café y el chocolate. Todo eso venía, porque eso sí se ha quedado para toda la clase media, lo otro se ha perdido, no sabemos dónde está. Pero todo eso venía al menos una vez o 2 veces al año, es que no recuerdo las corrientes si eran una vez o 2 veces al año, ¿vale? Pero venían esas armadas impresionantes y todas entraban por Sevilla, algunos barcos se perdían en la costa de Huelva misteriosamente y sus cargas también, nadie sabe cómo, pero llegaban a Sevilla, ¿vale? Y llegaban a Sevilla cargaditos. Es un montón de pasta. Es decir, va a haber gente que, con las guerras, con lo que sea, se va a hacer inmensamente rica y millonaria, más que los reyes y más que los papas. Pero no van a tener fuerza. Esta gente será la que yo he explicado que terminarán financiando las revoluciones liberales. Porque llegará un momento que dirás, pues si yo le dejo dinero al rey, ¿por qué no voy a mandar yo más que el rey? Si es que el rey viene aquí a hablar conmigo y me pide por favor que le dé dinero para la guerra. ¿Se está entendiendo? ¿Cómo va a mandar este más que yo? Va a llegar un momento que no les mole, los quieran cambiar, ¿vale? Pero una cosa muy importante para que entendáis también el sistema económico. Eso por un lado, enriquecimiento, que no significa que fueran ni sevillanos, ni andaluces, ni españoles, ¿vale? Significa que eran gente que acumulaban capital donde el capital acabase, normalmente fuera de España, ¿vale? Por las guerras y las deudas que tenían nuestros reyes, que eran más malos que una U. Pero malos eran los sistemas económicos. El sistema económico es muy fácil. Hoy viene un montón de pasta, no tengo que hacer nada. Como me viene un montón de oro y de plata, no tengo que hacer nada. Es decir, yo necesito escoba, pues se la compro a los alemanes. Necesito carro, pues a los italianos. Se lo voy a comprar un montón de escobas, lo que fuera. Ahora yo llego, llega el oro, se los pago. ¿Dónde va el dinero? Allí. ¿Y aquí qué tiene? Sí, tiene la escoba y ahora vamos a ponernos en la situación siguiente. Vamos a imaginarnos que llega un momento en que el ritmo de oro y de plata decae. Pero es que además un montón de países que son los mismos que se quedan con tu oro y con tu plata, porque tú le estás haciendo compras, van a fletar barcos, no se llamaban piratas, se llaman corsarios, para quedarme con lo tuyo antes de que llegue también, pero las deudas te las voy a seguir manteniendo. Inglaterra, Francia, ¿vale? Holanda, en Países Bajos. ¿Vais viendo? ¿Sabéis lo que es un corsario? Un corsario es aquel barco que tiene una patente de corso. Una patente de corso, ¿eso qué es lo que es? Pues muy fácil. Tú coges un barco, lo llenas de cañones, lo llenas de gente aguerrida y con ganas de sangre, los metes ahí dentro y pide un permiso. Un permiso, tú pagas una patente de corso y tu Estado te autoriza a que tú conquistes determinados barcos y te quedes con un X porcentaje, que es casi todo, de lo que tú hayas hallado, y lo demás se lo lleva el Estado, patente de corso. Técnicamente no son piratas, hacen lo mismo, pero son legales. Nosotros hicimos lo mismo con los franceses cuando Cádiz, ¿vale? Cuando la Pepa, el Estado español, tenía un montón de patentes de corso y no había ni un barco francés que pudiera navegar desde Lisboa para abajo, no llegaba ni uno porque estábamos todos ahí los patentes de corso pillando todos los barcos franceses. Solo podían pillar los franceses, pillarían lo que fuera, pero en principio los franceses. Esos son patentes de corso. Pero ¿qué va a ocurrir? Imaginaros, llega un momento en que decaen las cuentas y a mí no me salen las cuentas, yo vengo a pedir dinero y me hago la guerra a la mejor también con esa gente, pero le debo dinero y no me llega el oro, no me llega la plata. Y yo aquí he creado industria. Yo aquí he creado empresas, industria manufacturera que va, y voy a crear, no me ha hecho falta, pero las otras gente sí, tienen infraestructura, tienen empresas, tienen... ¿Vais viendo por dónde voy? Ellos son los que manufacturan y crean cosas que me las venden a mí y yo no las tengo. ¡Wow! Empezamos a entrar en un nuevo nivel de economía que acabará con el gran imperio español. ¿Por qué? Pues porque no tendrán duro,
no podrá sostener las colonias, no podrá sostener, y la otra gente sí lo tiene, nuestro dinero. Y se han creado industrias y además están con sus banqueros, hasta el gorro de pasta, ¿vale? También, muy importante, eso significa que hay una vinculación con el patrón económico, entre el patrón económico español y la emergencia de estos países que tienen modelos económicos distintos, ¿vale? Aquí os pongo Inglaterra, Francia y Holanda, básicamente, ¿vale? De todos estos tomarán luego ritmos distintos, según su historia, ¿vale? Pero básicamente van a sustentarse del negocio de las Américas y van a crearse infraestructuras que países como el propio España en ese momento, pues no lo va a hacer porque no lo necesitaba. No lo necesitaba, pero luego se va a convertir en dependiente. Para rizar el rizo, pues vamos a tener un campo. Tenemos ya el cambio económico, tenemos a la gente que va a ser futuro capitalismo, va a financiar las futuras revoluciones burguesas. ¿Qué es lo que nos queda? Pues cambiarle a la gente la forma de pensar. Ideología. ¿Cómo se la cambiamos? Jolín, pues si la ideología es religión, cambiamos la religión, metemos de religión nueva y emergerán y triunfarán los protestantismos. Eso de que hay protestantismo a partir de estos siglos no significa que se inventaran aquí. Siempre ha habido religiones alternativas y sectas y escisiones dentro de la propia Iglesia Católica que normalmente los han matado a todos, han desaparecido, no sé si me explico. ¿Por qué no han triunfado? Pues porque no tenían sustento o base. Era muy poco. Que fuesen sido mucho, y ahora como los cristianos triunfaron en Roma. ¿Por qué? Jolín, que eran unas hartas. Es que hasta el emperador se tuvo que hacer cristiano porque si no, lo mataban. Bueno, pues ahora llega esto. Y ahora van a tener fuerza, y ahora van a tener capital, y van a tener pensamiento alternativo. Las cosas no tienen por qué ser como son. Pueden ser distintas. Hoy, yo que soy burgués necesito cambiar esto. Me apunto, lo financio y habrá guerra, habrá revoluciones impresionantes. ¿Vale? Paralelamente, pues después está la gente normal. Grandes bolsas de pobres y también habrá desastres económicos, ¿vale? Es decir, todo eso no se borra. Es decir, el que es pobre, el que tiene hambre es hambre, pero siempre va a haber atención social desde las diferentes entidades, ¿vale? Bueno, señores, lo tenemos que dejar aquí porque si no se nos va y no podemos continuar, ¿vale? Voy a dejar de proyectar la pizarra, ¿vale? Dejamos de proyectar y nos vemos en una semana, ¿no? En una semana. Os recuerdo, este material ya lo tenéis del tema 1 disponible, ¿vale? Y intentaremos siempre estas sesiones que las vamos grabando, irlas poniendo en abierto para que todo el mundo las pueda ver o las veces que necesite, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, nos despedimos. Adiós, adiós. Vamos a cortar.